Capítulo 51, versículo 6. Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos instruyas por medio de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva y que hable a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Pero tú quieres confiar en lo que hay en el interior. Me has enseñado sabiduría desde lo más profundo. Bueno, este es el salmo que estuvimos estudiando semanas atrás, en el que David hace una plegaria pidiendo perdón por el asunto que cometió con Betsabé. David, digamos que él nos puede enseñar bastantes enseñanzas favorables de cosas buenas que él hizo, y esta no es la excepción, a pesar del pecado que cometió o el error que cometió. Pero aquí en esta palabra nos enseña algo que muchas veces nos falta para muchas situaciones, que es tener la verdad. Cuando nosotros tenemos algún conflicto, generalmente o en general en la vida, ocurre que pensamos tener la razón en las cosas que desempeñamos. Usted sabe, si uno tiene una pelea, cada quien dice, no, es que esto es de esta manera, el otro está equivocado. Siempre lo concebimos de esa manera, aún colocando por delante la misma palabra de Dios, para los que son creyentes, por supuesto. Entonces, David se da cuenta de la condición en la que él se encuentra, y es una condición en la que su capacidad y el conocimiento que él tenía de Dios no le da abasto para discernir, para entender algunas cosas. Y usted sabe que estamos hablando de David, que era un personaje, uno de los más entendidos en la palabra, pero aún así, él en esta plegaria está comprendiendo mucho más de lo que ya tenía comprendido, digamos, la situación carnal que él tenía, la situación humana, y como el apóstol Álvaro enseñaba esta mañana en Salem, la debilidad, ¿sí? Entonces, fíjese que todos los conflictos que vienen junto con nosotros son por debilidad. Si usted de pronto no lo ve, mire cuando uno tiene un conflicto, por ejemplo, en la casa. Generalmente, cada persona reacciona ante la debilidad del otro, que por supuesto se presenta o se, se quiere parecer que son orgullos o que son cualquier tipo de situación, terquedad, intolerancia, pero que al final desemboca en lo mismo que decía el apóstol, y es la debilidad humana. Entonces, si nosotros no aprendemos a manejar y a ponernos en el punto que es delante de Dios, muy difícilmente vamos a acertar. Podemos tener la intención de hacer la voluntad de Dios, porque yo creo que aquí la gran mayoría de nosotros tenemos la intención de hacer la voluntad de Dios. El problema es que no siempre pensamos correctamente y no siempre actuamos correctamente. Entonces, David, al entender eso, levanta al Señor una plegaria pidiéndole la limpieza. Ese es el primer acto, digamos, que nos muestra aquí David, porque eh, cuando él está pidiendo la limpieza es porque se está dando cuenta de lo sucio que él está, o de la mucha culpa, también se puede entender, que él puede llegar a tener. Entonces, David, como algunos de ustedes conocen la historia, fue confrontado, ¿sí o no? Hay una ventaja, como hablábamos en algún momento en estos días, hay una ventaja que tenemos nosotros como creyentes, y es que a nosotros nos confronta la palabra. Es la única herramienta que tenemos a favor, no hay ninguna otra forma. A veces pensamos que tenemos alguna capacidad humana. Usted sabe que cada quien nace con sus características favorables y desfavorables, pero ninguna, o sea, no va a poder
salir de nosotros aciertos, por lo menos de una manera constante, porque no digo que en algún punto una persona tenga la mente clara en alguna situación, ¿sí? Pero en general, cuando esto es recurrente para nuestra vida, muy difícilmente vamos a salir bien librados, ¿sí? De nuestras propias decisiones y de nuestras propias interpretaciones. Entonces, a nosotros nos confronta la palabra. Es el único, digamos, herramienta a favor diferente a la que tiene la gente en el mundo, ¿sí? Por supuesto, entendiendo esto como o diciendo esto de personas que tienen muy en cuenta la palabra, personas que procuran estudiarla, personas que procuran oírla, llenarse del alimento espiritual, porque pues no sobra decir que dentro de la iglesia también hay gente que está pues aparentemente en la intención, pero estos momentos de la palabra son demasiado escasos. Y como la palabra es el alimento, pues un alimento escaso produce la desnutrición, se puede decir humanamente hablando, espiritualmente pasa exactamente igual. Entonces, la situación es que si nosotros no estamos abastecidos del alimento, ¿qué le pasa al cuerpo físico cuando está desabastecido en el alimento? Generalmente, cuando han pasado unas horas, tiende a descompensarse. El aceite, la palabra, la comida que nosotros tenemos en nuestro hombre interior se gasta, así parezca que no. Usted sabe que uno está quemando calorías aunque esté durmiendo, por ejemplo, espiritualmente también, porque nuestro espíritu está constantemente en la situación espiritual que, que le corresponde vivir, ¿sí? Así como el cuerpo está en la condición física que le corresponde vivir, el cuerpo espiritual está en la condición espiritual y por esa razón hay un desgaste, por mínimo que sea. Entonces, cuando no hay el abastecimiento, quedamos vacíos. Y cuando quedamos vacíos, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que queda a nuestro alrededor lo sopesamos de una manera descompensada, ¿sí? Entonces, cada uno debe analizar esto, empezando desde mi persona, por supuesto, porque muchas de las cosas las hacemos por falta de ese factor, que es la palabra de Dios, o también se puede entender la confrontación de la palabra. Y, y esto es lo que a David le pasó. O sea, David, como ya se ha enseñado, aún siendo la persona tan lúcida espiritualmente que era, viene Natán, el profeta, y le cuenta una historia. Y David no se daba ni cuenta que era su propia historia. Y a veces nosotros hacemos así también, juzgamos alguna cosa y no nos damos cuenta de que nosotros somos esos mismos, ¿sí? No nos damos cuenta de que en nosotros también hay un problema o peor, que en nosotros es donde está el problema realmente, ¿sí? En todo lo que atañe a nuestra vida, las respuestas, las soluciones siempre van a estar en nosotros, a pesar de que podamos quererle, digamos, traspasar o entregar la culpa a cualquier otro factor. Entonces, así como nosotros, David fue confrontado con la palabra, viene Natán el profeta y le dice, mira que había un hombre que tenía unos cabritos, muchos cabritos, y el otro hombre que no era tan rico tenía una sola cabrita, y David le cogió su cabrita para, no recuerdo para qué era, pero se la cogió, y el señor, este pobre, se quedó sin la cabrita. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Le pregunta Natán. Dice, no, mandar a matar. ¿Cómo así? La injusticia. Bueno, él era el mismo, ¿sí? Y yo le aseguro que si nosotros hiciéramos ese ejercicio y sacáramos las cosas que nosotros tenemos, que son bastantes, nos vamos a dar cuenta que son muy similares, ¿sí? Y que generalmente eso que criticamos, eso que nos molesta, que nos da rabia, generalmente es lo que nosotros también tenemos. Entonces, obviamente, usted creo que también ya se ha dado cuenta que cuando uno está siendo víctima, por decirlo de alguna manera, de cualquier factor que corresponda a
a la, ¿cómo fue que dijimos? A la, a la, a la descompensación de nuestro cuerpo espiritual, vamos a estar incapacitados para liberarnos de la situación. Usted se ha dado cuenta que cuando uno tiene un mal sentimiento por alguien, orgullo, envidia, celos, cualquiera de estos, eh, cuesta zafarse de eso. Casi que uno dice, pero ¿cómo hago para quitarme esto? Cómo me libero? ¿Sí? No es fácil liberarse de los pecados porque uno está descompensado. Usted sabe que cuando una persona está así, pues no tiene la fuerza, la fortaleza para pararse. Entonces, por esas razones que sucede lo que ya sabemos, que es todo lo que no queremos hacer, volvemos y caemos en las situaciones, estamos luchando con algún factor personal y volvemos y caemos y reincidimos en las cosas que generalmente van a generar alguna cosa negativa, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacerme una persona disciplinada, eh, es una lucha, ¿sí? Es constante, porque como estamos en esa situación, en la misma fuerza, digamos, del estar descompensado no nos lo permite. Entonces, aquí vemos, y David nos lo enseña, que no es solamente decirle, Señor, límpiame. Yo conozco que soy débil, ¿sí o no? Porque una cosa chistosa pasó esta mañana en la primera fila cuando el apóstol estaba diciendo algo de este tema de la debilidad, que cuando arrancó a decir, porque todos somos débiles, y toda la fila de adelante, me imagino que los de atrás también asientan con la casilla. La debilidad humana, sí. O sea, todos, digamos, conocemos esa situación, pero muy poca gente logra liberarse. Entonces, yo recuerdo que no sé si fue aquí o en Salem, hablábamos acerca de uno poder hacer una autoliberación, se puede decir, ¿sí? Porque no siempre uno va a estar en la capacidad de pedir la ayuda respecto a lo que a uno le pasa. Y David nos lo enseña aquí. ¿Cómo es la forma? Mire que David a Natán, el profeta, no le dijo, uy, no, pídele al Señor por mí. No le dijo eso. Él lo escuchó, se metió en su cuarto, se avergonzó, se entristeció y genera esta súplica que, pues si usted quiere, la puede leer luego completa, y nos enseña que la única forma en que David se podía levantar de esa condición, ya sea después del pecado o ya sea para liberarse, era eh, primero caer en cuenta, ¿sí? O reconocer, luego llenarse. Y por eso esta frase, o sea, ¿por qué el Señor coloca en mi corazón traer esta frase? Porque dice, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, es como decir, si yo te soy honesto, Señor, a ti te agrada esa postura mía delante de ti. Por eso la versión Palabra de Dios para todos dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta, ¿sí? Y es bueno saber, porque si no, el creyente crece como en una especie de hipocresía, ¿sí? Y yo creo que la verdad, pienso que todo el mundo que es creyente ha caído en algo de eso, ¿sí? De la hipocresía, porque si no, no nos damos cuenta. ¿De qué no nos damos cuenta? De que los pecados a veces no necesitan ejecutarse, sino que están en el pensamiento. Y eso fue algo que enseñó el Señor Jesús cuando les dice, si ya te enojaste con tu hermano, ya es como si lo hubieras matado, porque claro, la ley que decía, no matarás, no cometerás adulterio, pero si miras a la mujer de tu prójimo, ya cometiste adulterio, porque el pecado se genera en el corazón, ¿sí? En el pensamiento. Y dígame quién de nosotros se salva del pensamiento. Entonces, como los pecados están ocultos, una parte de los pecados son los que salen, la mayoría se quedan en oculto. Es que David descubre que al Señor le gusta la verdad en lo íntimo, ¿sí? ¿Y qué es la verdad en lo íntimo? Reconocer y pedirle al Señor
que coloque la perspectiva de Él, se puede entender, para mirar con sabiduría la situación, independientemente de cuál sea, porque si nosotros hacemos ese gesto, el Señor nos hace ver con otra mirada la situación que tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos alguna problemática generalmente o algún reto o como lo quiera ver usted, necesitamos ver con los ojos espirituales o, dicho de otro modo, verlo con los ojos del Señor, la situación, para que no encontremos de pronto incongruencias en el Evangelio. ¿Me hago entender? Porque por eso es que a la gente le cuesta profesar la fe. O por eso es que a veces nos cuesta hablar del Señor, porque alguien me decía por ahí, pero es que en mi familia me dicen, ¿dónde está tu Dios? Claro, bueno, la gente dirá, viendo o no viendo, manifestaciones lo dirá, pero si uno se come el cuento, porque esta persona que me lo decía era como que en el fondo, a pesar de la fe, que no digo que no la tenga, sí la tiene, pero en el fondo es como un aspecto como desesperado, ¿sí? Como, ¿cómo hago? Porque esta gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Bueno, nosotros tenemos que mirar con el ojo correcto la palabra y sobre todo mirar con el ojo correcto nuestras condiciones personales para que éstas no nos hagan vacíos en la experiencia con el Señor, porque si la vemos incorrecta y usted pasa la página de manera incorrecta, entonces hay algo en lo que el Señor no pudo intervenir. Así de sencillo, ¿sí? Digamos que David tenía la potestad de hacer pasar este tema, ¿sí? Él podía pasarlo desapercibido y de hecho hasta cierto punto pasó desapercibido. En cuanto a que a él como rey, pues no le pasó mayor cosa, ¿sí o no? Y a veces, ante las cosas que nosotros hacemos en lo oculto, sin decir que sean malas o buenas, yo no estoy hablando de actos buenos o malos, estoy hablando de lo que la Biblia considera pecado, ¿sí? Todo lo que el Señor considera pecado que está en nuestro corazón, a veces pasa desapercibido, ¿sí? Entonces hay una cuestión importante y es la permanente conversión o el permanente arrepentimiento también se podría decir, ¿sí? Entonces la única forma de estar en la línea con la voluntad del Señor es el constante arrepentimiento y constantemente pedirle al Señor que nos haga mirar las cosas con los ojos de Él. Esto, para el que no conoce la intimidad con Dios, le sonará aburrido, ¿sí? Esta palabra parece que uno no estuviera diciendo nada, pero para el que conoce la intimidad con el Señor, pues estas personas me entenderán. Y las que no, de pronto las que no han logrado meterse por sí mismas, ¿sí? Porque listo, yo entiendo que usted viene aquí, puede cantar, alzar las manos y demás, pero si usted por sí mismo no puede probar la presencia del Señor, entonces muy difícilmente esta palabra tiene sentido, porque cuando uno ha estado en la presencia de Dios, se da cuenta de la repercusión o de la sensación que la presencia del Señor deja. Entonces, mire que cuando a nosotros se nos sale las cosas carnales, ¿sí? Que a todos se nos salen, por supuesto, cuando a nosotros nos falta dominio propio, cuando no entendemos cosas, aspectos de la vida, viéndolos desde la perspectiva de la fe, cuando estamos en rebeldía o en desacuerdo con el Señor, que básicamente es lo mismo, es porque no hemos podido tener la sensación que deja la presencia del Señor. Por lo tanto, el Señor, lo que le gusta de David es que él, bien o mal, sea que estuviera por allá apacentando las ovejas en la casa de su padre, donde era olvidado, o sea, como rey, él era fiel en buscar al Señor, era fiel en ser honesto con el Señor, también se puede entender. Porque mire que la oración es una forma de sincerarse con el Señor. Y por eso es que yo vuelvo a insistir, para el que le sirva esta palabra, los pecados hay que confesárselos al Señor.
¿sí? Porque uno, como están en secreto aparentemente, uno se portó mal, uno sintió orgullo, uno se enojó con alguien, ¿sí? Uno miró a la mujer del prójimo o la mujer miró al hombre de la prójima y entonces, y entonces nada pasó y uno no dice nada, pero si usted sabe que el Señor está mirándolo y que el Señor le gusta la verdad en lo íntimo, es que es este punto que a mí me llamó la atención y por eso se los comparto. Entonces usted le dice, Señor, la verdad es que yo he sido egoísta. La verdad es que yo esto y esto. Y el Señor en lo íntimo, mire cómo es el Señor de maravilloso. Si hay alguien que no nos hace mal, usted se ha dado cuenta que hay cierto tipo de gente, la mayoría casi, me puedo hasta incluir en el paquete porque el ser humano es bastante desleal, ¿sí? Se ha dado cuenta que cuando a usted de pronto uno a veces se muestra vulnerable con algo, ¿sí o no? En confianza a veces uno dice, no, es que mi debilidad es esto, me pasó esto, y luego esa persona utiliza su debilidad y como que como que se la devuelve, ¿sí? Como que sus mismas palabras vuelve y se las pone y uno dice, no, pues no, uno no puede decir nada porque todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Así usted lo haya hecho con un corazón de sincerarse y de decir, no, es que yo tengo esta debilidad. La verdad es que, no sé, la verdad es que me cuesta, bueno, no sé, cualquier situación, ¿sí? Y las personas generalmente lo que hacen es, le cuesta, entonces es que tú dijiste, es que no sé qué. A veces uno le cuenta a alguien, no, lo que pasa es que tuve tal problema con fulanito o fulanita y esa persona le dice, no, pues tenaz, fulana, ¿cómo te va a decir eso? Y luego cuando estás mal con esa persona a la que le contaste, le dice, con razón, fulana dijo tal cosa. ¿Sí? Entonces, ese aspecto de de sincerarse, o cuando el Señor dice confesar los pecados, me atrevería a decir que casi no opera con el ser humano, ¿sí? O sea, de nada sirve si no es delante del Señor, ¿sí o no? Porque si usted se sincera con alguien, pero ya se sinceró con el Señor, pues está en un sector seguro. Pero si usted piensa que la confesión de pecados, con todo respeto lo digo, es delante del Padre de la Iglesia Católica, o solamente es delante de quien usted hirió, pues hay un problema, ¿sí o no? Porque al Señor le gusta ¿qué? La verdad en lo íntimo, en su intimidad con Él. Y solamente ahí, porque usted le dice, Señor, guíame, sí, ahora yo también le he dicho, he estado justamente en estos 2 días, yo he estado en mucha tensión por un asunto específico y, Señor, ayúdame. Y parece que, porque el Señor no va a responder ante ese clamor ligero. El Señor responde cuando usted dice, a ver, Señor, muéstrame con tus ojos cómo es esto, cómo es que yo lo tengo que ver. Y somos negligentes en hacerlo. Esa es la realidad. Pero pues, si la mayoría son negligentes en hacerlo, pues nosotros no, ¿sí? Primero porque ya lo sabe. Segundo porque tiene la herramienta para liberarse o para limpiarse, también se puede decir. Entonces a usted no lo va a limpiar el reivindicar su acto, ¿sí o no? Porque a veces uno dice, no, la embarré, te pido perdón, mira este detalle, o el simple gesto de pedir perdón a una persona pensamos que ya es un gesto que nos lava las manos, pero lo que realmente nos limpia es el Señor. Esto es básico, o sea, esto que estamos hablando es, es sencillo y seguramente que si yo le digo a usted y le pregunto quién nos puede limpiar, usted me dice el Señor. Sí, pero usted no se limpia. Entonces David pudo haber cometido lo que usted quiera, pudo haberse ensuciado, mejor dicho, hasta el tope de la cabeza, pero tenía la limpieza constante del Señor. Cuando uno habla de la conversión, habla también de la limpieza constante del Señor. Entonces, ahí, solamente ahí, este camino perdura.
Y mire, yo creo que esto deberíamos prestarle atención todos, porque en algún momento, yo he visto esto bastante, porque pues como yo me crié aquí, y he visto las situaciones de algunos que han pasado a lo largo de estos 32 años casi, a cada uno le llega el momento en el que tiene el aval o tiene la oportunidad de abandonar la iglesia, no, al apóstol, no, el servicio, no, la voluntad de Dios, ¿sí? Porque el Señor, bueno, si usted va metiéndose en este camino, se va a dar cuenta de que el Señor no lo tiene ahí a usted sentado para que usted esté sentado solamente, sino que lo tiene por un propósito. Y aunque parezca lento, que eso es lo que pensamos todos, ¿sí? A veces somos tan inconscientes y tan mente cerrada y pequeña, como seres humanos que somos, que vamos avanzando, pero decimos, no, esto va muy lento, ¿sí? Entonces, aunque no parezca, aunque parezca lento el proceso, el Señor está ajustando las cosas para que usted pueda permanecer. Si uno no busca la limpieza o la suciedad más bien, se acumula, ¿sí? Y lo que sigue después de estar cargados de basura o de suciedad, de pecar y pecar sin lavarnos, porque yo peco todos los días y usted también peca todos los días, ¿sí? O sea, en cuanto a pecados estamos iguales. Pueda que la diferencia entre unos y otros sea que yo me baño todos los días y el otro no, o viceversa, ¿sí? Entonces, el lavamiento es lo importante. Y ese lavamiento solamente, única y exclusivamente se da en la presencia del Señor. Lo que sigue después de pecar y no lavarse, pecar y no lavarse, es que se acumula hasta que hay insensibilidad, ¿sí? Parecido como los callos, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando no hay un mantenimiento en los pies, por ejemplo, que son una extremidad o un miembro de nuestro cuerpo que está en constante eh, fricción, empiezan a haber callos y luego no se siente. Entonces, pues hay problemas, porque si usted no siente, puede estarse haciendo daño o puede incomodar o puede ser un factor que no debería estar, básicamente, ¿sí? Entonces esto pasa con el tiempo, más rápido, más lento. Por supuesto que va dependiendo del nivel o de qué tan rápido nosotros eh, caemos en el pecado, ¿sí? O sea, que vamos a caer, caemos, pero hay gente que tiene una recurrencia o, ¿cómo se puede decir? Es constante y profundo a veces. Entonces cada vez es más y más y más. Entonces ahí es cuando estos aspectos de la vida que el Señor pone, porque usted y yo tenemos que saber, aunque no nos guste mucho, que el Señor pone aspectos en nuestra vida que prueban la fe o prueban la condición de usted como creyente y como persona que pretende estar en la voluntad del Señor. Cuando este momento llega y usted está con esos lastres, no puede seguir. Por eso es que la enseñanza de la palabra es entrar por la puerta estrecha y usted por la puerta estrecha no puede entrar lleno de cosas. Uno tiene que entrar liviano y para entrar liviano necesita limpiarse. Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces usted le ha dicho, límpiame, Señor? Y ya, eso es como todo el gesto, o sencillamente viene, cometió sus errores todo el día y viene a la iglesia y alaba como si nada. ¿Sí me hago entender? No. Al Señor le gusta la intimidad. Y que ahí en la intimidad nosotros seamos sinceros, ¿sí? Entonces David comprende, o sea, lo lúcido de David, digamos, porque David sigue siendo lúcido y tiene la condición que ninguno de nosotros tiene, humanamente y espiritualmente hablando. Entonces, digamos, el plus de David es que entendió que al Señor le gustaba la sinceridad, ¿sí? Entonces, tapar y tratar de hacerse el loco, que yo creo que en general, en términos generales, es lo que más se tiende a hacer,
pues él se dio cuenta de que no funcionaba. Y otro aspecto, que David entendió que él le rendía cuentas a Dios. La gente que no tiene a Dios, por eso dicen que andan sin Dios y sin ley, la gente piensa que vive para sí, entonces se mueven, van de un lado a otro, sin tener en cuenta al Señor, sin preguntarle. David entendía que al Señor le gustaba la sinceridad y entendía que él se debía al Señor. Entonces yo le pregunto a usted y yo, ¿nos debemos a nuestra familia? ¿Nos debemos a la persona que nos hizo daño? Por supuesto que no. Nos debemos es al Señor, que es todavía más, nos pone en una condición mucho más de responsabilidad, ¿sí? Y usted no va a poder pues decir nada. Cuando el Señor le pregunte, que ese día va a llegar, usted sabe que el Señor va a juzgar a todos, aún a los que ya están en el infierno, salen para ser juzgados y vuelven a la condenación, porque van a juzgar cada obra, ¿sí? Entonces, cuando el Señor le pregunte, bueno, ¿y tú? Pues sí, sí te vi por ahí, sí vi que pusiste tus ofrendas. ¿Y dónde estaba yo en esta parte? Aquí sí te mandaste solo, pudiera decir el Señor. ¿Sí o no? Entonces, es necesario que el creyente entienda y entendamos, pues, que estamos delante del Señor. Y esa es la sinceridad en lo íntimo, que dice la palabra. Es que usted sea sincero con el Señor sin tener al lado a otra persona. Que usted sea sincero con el Señor sin que el pastor o la pastora brava, malgeniada, como dijeron alguien por ahí, lo esté viendo, ¿sí? En realidad. Y es que en realidad uno no ve nada. O sea, imagínese que nos vemos 2 veces a la semana por un lapso muy corto. Y aún si uno viera, no es el hecho, ¿sí? Usted se debe al Señor y yo me debo al Señor y el Señor valora cuando usted es sincero. Entonces, ¿a David le convino eso? Le pregunto yo a usted. Por supuesto que le convino. ¿Fue relevado del cargo por ese pecado? No. ¿Salió de la voluntad del Señor por ese pecado tan horrible? Porque sí fue feo. No. Entonces, para que nos ubiquemos también, cuando a veces el Señor sigue actuando y sigue manifestándose y sigue con una persona que es pecadora, o no dice en la palabra que Jesús se rodeaba de las rameras, de las prostitutas, de los cobradores de impuestos, de toda esta gente, porque era la gente que, pues que al parecer le hacía caso y tal vez por la condición, ¿sí? ¿Cuál condición? Que es reconocer una debilidad, que es reconocer una condición. Entonces, la debilidad, si usted no se la toma por donde es, porque a veces uno dice, no, pues yo soy así, ya que, y es como con cierta apatía, pues no, lo que va a hacer es, va a generar la consecuencia de cualquier debilidad. Pero si usted la coge por donde es, delante del Señor, de nadie más, el Señor utiliza eso que usted está colocando delante del Señor en lo íntimo. ¿Sí? Entonces ahí, Señor, ayúdame, guíame en esta decisión que voy a tomar. ¿Estaré caminando por el camino correcto? Pastora, ¿usted cree que, que sea lo correcto que yo haga esto? Y de paso hago un paréntesis, que a veces a uno en la fila lo cogen corto, ¿sí o no? Uno está despidiendo a la gente y le preguntan cosas que uno necesita un contexto tal vez para dar un buen consejo, ¿no? Entonces, si usted tiene una situación realmente delicada, pues le recomiendo que mejor pida una consejería, cuadramos un horario, ¿no? Y también para evacuar un poco más pronto la despedida. Pero mejor, bueno, ese es un pequeño paréntesis, consejo, ¿no? Pero mejor busque la verdad en lo íntimo. Y yo le aseguro que no va a tener necesidad de que yo le diga qué hacer. Porque ahí es donde el Señor pone la sabiduría. ¿Por qué? Porque el rey David está enseñando eso. Ahí es cuando uno recibe la comprensión del asunto. Entonces uno sale claro, uno sale
con un norte. Uno sabe qué hacer, uno sabe cuál es el próximo paso, ¿sí? Yo estaba leyendo y decía un estudio bíblico que esa sabiduría se puede entender como comprensión espiritual, discernimiento y conocimiento profundo, así decía, ¿sí? Quiere decir que hay cosas, cuando uno dice conocimiento profundo, hay cosas que están más abajo de lo que usted piensa, ¿sí? Hay cosas que el Señor a veces permite que uno, si las juzga por, digamos, de manera ligera, uno no entiende, pero si uno se mete más a fondo, se da cuenta de muchas cosas. Y en la Biblia hay muchas historias, una de ellas es la vida de David, por ejemplo, en las que si uno no tiene una cierta profundidad, no entiende algunas cosas. Yo he estado en la posición de no entender y sigo sin entender un montón de cosas porque todavía no me ha sido revelado. Pues usted también, me imagino que tenga bastantes aspectos que no le han sido revelados. Por eso es que uno dice, la verdad, o sea, uno cree en el Señor, ¿no? Pero a veces la verdad, el Señor parece como severo, a veces el Señor parece permisivo con otros, bueno, y muchas cosas que uno puede cuestionar de la palabra que la gente del mundo pues critica y que a veces uno no tiene la sabiduría para explicar eso. Pero es porque hay cosas, como la misma palabra enseña, que son misteriosas y que son profundas. Entonces, por eso es que necesitamos esa sabiduría, que se entiende como estas tres cosas que dijimos, para pedir ayuda para el cambio, ¿sí? Porque todo esto en qué desemboca. O sea, de nada nos sirve, aunque tengamos muy buena intención de decirle, Señor, me sincero contigo, ¿de qué me sirve a mí decirle, Señor, yo reconozco que soy esto, esto, esto y esto? Y yo sigo con el problema. Porque es que usted sabe que el problema nos lleva a cometer situaciones. Entonces, si usted es una persona, no sé, avariciosa, y usted lo puede reconocer y le puede decir, Señor, entonces ya cumplió con una parte, ¿sí? De este pasaje. Ya fue y ya se sinceró con el Señor en lo íntimo. Pero el problema es que haya un cambio, ¿sí o no? Que es la metanoia que dice la palabra, que es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Que produce cambio. ¿Para qué? Para que usted, la próxima que le toque, no juzgue su situación con los mismos ojos que le trajeron mal final, ¿sí? Por eso es que la palabra es muy clara. No hay bien fuera del Señor. Si usted como creyente o como persona de pronto que quiere o no quiere creer ahí, que está como a medias, empezando tal vez, todo lo que usted haga por fuera de eso, pues tiene una tendencia muy grande, un porcentaje muy grande, a tener una falla, ¿sí? A tener una falla en los resultados. Las mismas bendiciones tienen fallas, ¿sí? Por eso es que dice la palabra que la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Pero para otros, una bendición, después de tiempo, que eso a veces no es tan rápido, pero después de tiempo, una condición acomodada puede malograr la condición humana, ¿sí? Y puede llevar a cometer errores o a tener entendimientos incorrectos. ¿Sí? Entonces, es crucial este factor, que tiene dos puntos. El primero es sincerarse y el segundo es recibir la sabiduría, que proviene, estos dos están dentro de la intimidad con el Señor. Para que si usted algo le queda de esta palabra, es que aquí todos necesitamos afianzar la intimidad con el Señor. Porque muchas de las cosas que nos pasan es por falta de eso, sencillamente. Porque andamos en la carne, andamos en, en la naturaleza que nos domina, que es el pecado. Entonces, claro, ante una situación, usted mira una pelea, por ejemplo. Si usted quiere saber qué tanta intimidad, esto es tenaz porque nos desnuda a todos, qué tanta intimidad tiene una persona, mire cuánto se demora en enojarse, por ejemplo, ¿sí?
o cuánto se demora en responder, o la paciencia que tiene. ¿Por qué? No a manera de juicio, yo no lo digo a manera de juicio, sino, y usted tampoco vaya a decirle a la persona de pronto familiar, "Oh, no tienes nada del Señor porque mira cómo te la". No, esto es porque los frutos del Espíritu, o sea, cuando habita el Espíritu, hay paciencia, benignidad, templanza, paz. Y a veces la gente no es que me pasó esto en el trabajo, ya, estoy aturdido, estoy ansioso, se lo demuestro a todo el mundo, y tú ahí estás hablando de tu condición espiritual, aunque no queramos, ¿sí? Aunque de pronto no queramos meternos en el asunto del otro, pero eso salta a la vista. Es fácil reconocer, ¿sí? En la nobleza, no, la docilidad delante del Señor, la benignidad, ser buenos con los otros. O no nos damos cuenta que la gente es cruel, hasta entre familiares. La templanza, que usted cualquier cosa no lo ponga patas arriba. Todas esas cosas que usted necesita y yo necesito, porque yo le pregunto a usted, ¿usted no necesita todo eso? Basta con ver el desarrollo familiar para darse cuenta de que lo necesita, para que usted organice eso, ¿sí? Porque eso, mire, esas cosillas que nosotros no ponemos en orden delante del Señor, para nuestra vida representan un saco con agujeritos, ¿sí? Entonces, pueda que estén entrando cosas buenas, sí, pueda que estén sucediendo cosas buenas de parte del Señor, que usted en algunas cosas la esté cogiendo, sí, pero ahí está saliendo, ¿sí? Son entradas o salidas. Una entrada siempre puede ser una salida, ¿sí? Entonces, digamos que ahí va de lado y lado. Entonces, uno tiene que cuidar la condición espiritual. Entonces, pues ojalá que esto sea una exhortación para usted y para mí, para que el Señor le está diciendo, no tenemos intimidad, casi, como el reclamo del esposo, pues, a la novia que somos nosotros, es que no tenemos. Y todo lo que me pides, ¿cómo te lo voy a dar? Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame. Todo eso, ¿cómo te lo voy a dar? Entonces, ahí es el asunto. La sinceridad o la verdad en lo íntimo es para pedir ayuda para el cambio al final. Por eso le digo, ¿de qué nos serviría venir y decir sí? Pues la gente en el catolicismo creo que más hacía este tipo de cosas, ¿no? Creo que aquí en Pasto subían a las lajas de rodillas o algo así. Yo no sé si sea verdad o era una broma, pero algo así, ¿sí? Y entre más sacrificial el acto, mejor. Eso no está escrito en la palabra, ¿sí? Que alguien venga y me muestre, pues sí, no. Pero no está escrito en la palabra. Al Señor le gusta la confesión de pecados y le gusta la verdad en lo íntimo. Usted no necesita flagelarse para que el Señor lo perdone. No. ¿Qué quiere el Señor? Gente con entendimiento. Que usted se dé cuenta de que cometió un error, porque es que el problema es que la gente ni siquiera a veces se da cuenta de eso. ¿Por qué? Ya con esto prometo que termino. ¿Por qué? Porque el pecado debe ser revelado. O sea, hay pecadillos que usted sabe que tiene, pero hay otros pecadillos que usted no sabe que tiene. Entonces, el pecado debe ser revelado. Una persona que juzga a otra fuerte es porque no se le ha revelado el pecado. Una persona que es rebelde con el Señor es porque no conoce su situación original, ¿sí? De lo que habita, de la verdadera debilidad, especialmente en la juventud, porque los jóvenes pues, tienen temporalmente el brillo de la juventud, que es no tener fatigas, y entonces eso permite una perspectiva un poco entusiasta ante la vida, ¿sí o no? Entonces eso, pues por eso es que los jóvenes tienen sueños, ¿no? Y dicen, quiero esto, quiero esto. Los sueños humanos,
los deseos humanos para los jóvenes se van a dar cuenta de que se van acabando en el transcurso de que la edad va corriendo. Entonces uno de pequeña se imaginaba, no, yo quiero un hombre así, y uno juzga con esto, pues con los ojos naturales, y mi trabajo, quiero que sea así. Usted se va a dar cuenta de que es mucho menos de lo que usted deseó, pero sí algo que lo encamina por el propósito de Dios, ¿sí? Que al final de cuentas, pues motiva, porque si no, y yo creo que esto más bien se los pregunto yo a ustedes, si no, sin el Señor, yo digo, un matrimonio es difícil, con el Señor es duro. Les pregunto, ¿y sin el Señor? Es, para no, mejor dicho, ¿sí? Entonces, esas cosillas pues se van aprendiendo así, o sea, a veces a las patadas por la edad, pero nosotros que conocemos la palabra, por medio de esto. Por eso los jóvenes y las jóvenes deberían por lo menos intentar en la verdad, en lo íntimo, decirle al Señor, bueno, yo tengo ciertas expectativas, pero yo quiero elegir, quiero juzgar mis situaciones, mis oportunidades con sabiduría, ¿sí? Porque es que las equivocaciones es porque uno mira lo incorrecto. Por eso es que uno va, presenta al fulano donde los papás y le dicen, no, ¿sí? Porque los papás viejos ya dicen, este no tiene, como dijo alguien por ahí, tiene una mano adelante y la otra atrás, o sea, no tiene nada más, ¿sí? No entendí mucho el comentario, pero ¿por qué? No se trata de tener o no tener, se trata de que va a generar un conflicto, va a generar un problema, ¿sí? Y digamos que lo económico es un factor muy determinante, sí, pero no es el único ni el más grave, ¿sí? Hay gente pues, de todo tipo. Entonces, en ese tema, por ejemplo, para elegir una carrera, para elegir una acción, no sé, para elegir los padres de familia cómo están encaminando su casa, porque sí es cierto que las mujeres, en cierta manera, digamos que vamos eh, que a veces parece que las mujeres tomamos las decisiones, sí, cierto, a veces las mujeres tomamos decisiones así, casuales, pero la dirección del hogar lo tiene el hombre. Si el hombre está mal espiritualmente, es muy duro, toca estar, mejor dicho, muy bien plantado para que la mujer logre medio sostener eso, ¿sí? Pero si el hombre está donde tiene que estar, los hijos caminan, la mujer camina, la palabra lo enseña y la experiencia lo enseña. ¿Sí? Entonces, todos esos factores pues, nos deberían hablar de la situación personal, ¿no? Y allá en la intimidad, en la verdad, en lo íntimo, como dice este pasaje, ya uno gestionar lo que necesitemos con el Señor. Mire cómo dice esta versión, y les prometo, ahora sí que ya acabo. Prometo acabar, no, pero dice, pero tú quieres confiar en lo que hay en el interior, dice. Entonces, el Señor desea que tú seas fiel en esa sinceridad con Él, ¿sí? Porque usted puede decir, no, pues yo no le he mentido al Señor. Sí, pero no le estás exponiendo. Y eso se puede entender como ocultárselo, ¿sí? Porque usted le debe cuentas al Señor. Por eso es que el Señor respecto al diezmo dice, me están robando. Y usted pueda que diga, no, yo no he robado nada, ¿sí o no? Pero el Señor le dice, me estás robando porque me lo debes. Bíblicamente es así. Entonces Él quiere confiar en lo que hay en el interior, de esa fidelidad, y ahí ya termina. Y quieres que yo sea sabio en lo íntimo, o en la otra versión dice, me has enseñado sabiduría desde lo más profundo. Entonces, pues eso. El Señor les bendiga. No, mentira, vamos a orar. Estoy como, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este momento, Padre. Ministra de tu poder, de tu unción. Venimos a buscarte, Señor.
Renueva el espíritu recto dentro de nosotros. Queremos conocerte, Espíritu Santo. Queremos conocerte, Señor. Queremos que tú nos hables, que tú nos dirijas. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Por la sangre de tu Hijo Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, ven aquí, Dios. Llévame santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, ven aquí. Gracias, Señor. Gracias por este momento de presencia.